Bueno, primero muchas gracias, Tiberio, por la invitación. Es un placer verlos a todos. A Pablo no lo veía hacía muchísimos años, más que, más que a Tiberio. Y Ana María, muy interesante tu presentación. Me alegra haber podido verla. No estaba seguro de exactamente cómo enfocar la charla porque Tiberio no me dio muchos detalles. Entonces no sé si esto es lo que esperaban, pero ahí medio puse unas ideas juntas, ¿no? Entonces, la primera es una observación sobre la carrera de ingeniería de sistemas y cómo las cosas han cambiado. Y traté de buscar algunos datos y no encontré muchos, pero me gustó esta gráfica porque muestra cómo ha evolucionado el área de sistemas en los últimos años. Y esto solo llega hasta el 2014 y solamente toca las áreas técnicas. Pero creo que lo importante que se ve acá es que el trabajo del ingeniero de sistemas ha pasado de ser algo como en el background, ¿no? Que se hace bajo puertas cerradas, a un trabajo que afecta todos los ámbitos de nuestras vidas, desde educación hasta salud, hasta todo. Entonces el trabajo de Ana María, por ejemplo, es muy, muy relevante y habla un poco de esa diversificación y de todas las oportunidades. Entonces, si esto continúa, que es lo más seguro, quiere decir que los que están estudiando ingeniería de sistemas ahora y los que van a seguir estudiando en los próximos años van a tener aún mayores oportunidades de impacto social, de impacto cultural, etcétera, 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 porque todo está moviéndose alrededor de la computación. Entonces, lo que era una carrera simple en el pasado, hoy en día es una carrera muy compleja que toca muchas, muchas áreas. Entonces, eso es importante tener en cuenta hacia el futuro y sobre todo desde el punto de vista de inteligencia artificial y qué impacto va a tener la inteligencia artificial en la fuerza de trabajo a nivel global, no solamente eh, en automatización de vehículos y otros tipos de actividades, sino también en computación. Y yo argumentaría que todavía no estamos ahí, no estamos en el computing is now AI, pero vamos a llegar a ese punto en que la forma en que se hacen los procesos de ingeniería son mucho más cercanos a cómo se hace la inteligencia artificial y se ha hecho tradicionalmente. Y eso implica muchos cambios en la organización, cambios en cómo se planean los proyectos, cómo se llevan a cabo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, yo creo, para todos, tener un buen manejo de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y hacia el futuro, teniendo todo esto en cuenta, yo creo que, bueno, he estado en muchas reuniones con gente de diversos backgrounds hablando de cuáles son los trabajos del futuro y qué se va a requerir. Yo creo que, por una parte, los conocimientos técnicos, obviamente, van a ser muy importantes y siguen siendo más y más importantes, no solamente para las personas como nosotros que somos técnicos, sino también para el público en general. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, las decisiones que tomamos como seres humanos las estamos delegando más y más y más a estos sistemas de computación. O sea, yo cuando voy de un punto A a un punto B, lo pongo en la app, si sea Google Maps o Apple Maps, lo que sea. Entonces, la decisión de cómo llego de A a B la está tomando un sistema. Eh, Mi próxima novia la determina la app que estoy usando también, todo lo de dating. El restaurante en el que voy a comer, la comida que compro. O sea, no lo estamos viendo, pero ya está pasando. Que muchas de las decisiones que estamos tomando las estamos delegando a estos sistemas. Entonces, para esas personas que estamos usando estos sistemas, es importante entender, por lo menos a alto nivel, cómo se están tomando estas decisiones, cuáles son los sesgos que hay en las decisiones que se toman. Y para eso yo creo que es importante que la comunidad en general y que la sociedad en general conozca un poco más de qué se trata la inteligencia artificial, cómo funcionan los recomendadores, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los trabajos para el futuro, para los ingenieros en particular, yo creo que siempre he creído que estos son muy importantes, pero creo que como el mundo está cambiando y sigue evolucionando,
la creatividad, la adaptabilidad, lo que se llaman los soft skills, que son cómo comunicarse con las personas, cómo hablar en público, todo esto va a ser muy, muy importante. Los skills sociales y todo lo que tenga que ver con negocio y con comunicación. Entonces son supremamente claves, como decía, hace 30, 40, 50 años, los ingenieros podían darse el lujo de estar en un laboratorio escondidos haciendo su trabajo y no tenían nada que ver con el usuario y con las interacciones y con el negocio, y eso ha cambiado. Entonces, esa es una perspectiva en cuanto al futuro. En cuanto a la carrera, que Tiberio me dijo que hablar un poco de mi trayectoria y no sabía cuál trayectoria hablar, algo que sí me parece interesante es que cuando nosotros vemos a la gente que tiene éxito, siempre nos imaginamos la gráfica de la izquierda, ¿no? Es lineal, es perfecta, empieza uno acá y va subiendo poco a poco y cada vez sube y mejora. La realidad es que nunca es así. Bueno, en muy pocos casos es así. La mayoría de los normales, ¿cómo es que le dice Tiberio? A los no extraterrestres, o los extraterrestres, ya no me acuerdo. Siempre hay subidas, hay bajadas, hay cambios. Uno nunca, por lo menos yo, nunca he tenido tan claro exactamente qué quiero hacer. Siempre ha sido una evolución. Y recientemente leí un artículo que me pareció muy interesante, que lo recomiendo, de alguien que se llama April Wine, que habla de crear un career portfolio y no un path. Cuando lo leía me sentí muy identificado porque muchas de las cosas que ella dice me han pasado a mí muchas veces. Cuando yo estaba en los Andes haciendo el pregrado, me fui para los Estados Unidos 2 veces y todos mis amigos y los profesores me decían que era una estupidez y que era un error irme y dejar de estudiar porque me iba a graduar más tarde, me iba a demorar más, no me iba a ir bien, de pronto no volvía, bla, bla, bla. Cuando estaba en Estados Unidos haciendo el doctorado, decidí irme a vivir a Japón y lo mismo me dijeron, usted se va para Japón, nunca va a volver, va a dejar de publicar, no puede seguir, es un error, haga esto, esto, esto. Entonces, desde mi punto de vista, nunca he tenido una trayectoria tradicional y yo creo que para mí ha sido una ventaja enorme y es algo que he disfrutado y quiero seguirlo haciendo. Y para darles una muestra de los tipos de trabajos que he hecho en mi vida, algunos de estos cuando estaba trabajando en los Andes y otros antes de eso, cuando era más joven, y son muchos para leer, pero desde zapatero hasta ayudante de construcción, hasta guardaparque, profesor de inglés, trabajé como art framer, o sea, los que uno lleva la foto y enmarcan el marcador. He hecho fotografía de bodas también. Bueno, ya ahora sigo siendo ingeniero científico, sigo siendo artista, pero he hecho muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que lo que decía el artículo que les mencioné ahora era que uno durante su vida puede empezar a formar un mapa de todas estas cosas que hace y que va haciendo y empezar a ver conexiones entre ellas y que esas conexiones a veces le ayudan a ver en qué formas uno es único y qué habilidades tiene uno que le pueden ayudar en otras cosas. Entonces, para mí hay cosas que he hecho en el pasado que no tienen mucho que ver en teoría con lo que hago ahora, pero cuando pienso en lo que aprendí, la verdad es que sí me han ayudado mucho. Entonces, eso era lo que quería comentarles sobre todo a los estudiantes que son jóvenes y que todos somos jóvenes, ¿no? Más jóvenes. Los que están más jóvenes y están tratando de planear y pensar qué va a ser mi carrera, cómo va a ser mi vida. Hay que tomarlo paso por paso y hay que pensar en el futuro, sí, tener aspiraciones, tener metas, pero nunca funciona como uno se imagina, que tiene un objetivo y llega al objetivo final. Porque cuando llega al objetivo siempre va a querer otra cosa y otra cosa y otra cosa. Bueno, y para darles otra muestra, esta gráfica me pareció muy interesante y tampoco la voy a leer, pero gente famosa que en este caso la mayoría de ellos son famosos, han ganado mucho dinero, pero me gustaría pensar que también han llegado a tener éxito a nivel personal, porque el éxito lo define cada uno, ¿no? No es solamente económico.
Pero, por ejemplo, el de McDonald's yo no sabía, tenía 52 años cuando fundó McDonald's. Entonces, siempre hay posibilidades de reevaluarse, reinventarse y hacer cosas nuevas. Y esto pasa mucho en la investigación y ese es el trayecto que he tomado yo en la investigación, en mi trabajo profesional. Entonces, Tiberio me pidió que hablara un poco de temas de computación visual. Entonces, les quería dar como un paseo por algunos proyectos. No hay un orden en particular ni nada, sino para darles una idea de qué tipo de cosas he explorado. El primero y el que me inició en todo esto fue un proyecto con Tiberio, que no era este, sino que no encontré una imagen, que era de contar, que fue mi proyecto de tesis, que era de contar células de la sangre para un proyecto con Manuel Elkin Patarroyo, que desafortunadamente nunca conocí en persona al final, pero fui a su laboratorio varias veces y fue un proyecto interesante. Y lo bueno de eso es que fue lo que me inició en el área de Computer Vision, ¿no? Ya estando en la universidad, empecé a trabajar en algo que se llamaba el Visual Apprentice. Y la idea era que uno podía entrenar un detector de algo, en este caso un detector de una escena de béisbol. Y para eso uno definía la estructura y obtenía ejemplos de cada uno de los elementos de la estructura. Entonces era un sistema bastante simple y a la hora de aplicar este modelo de aprendizaje, entonces el sistema empezaba aplicando lo que había aprendido de abajo hacia arriba. Entonces cogía una imagen, la segmentaba en regiones y las clasificaba de acuerdo a la jerarquía. Entonces en este caso diría, esta región es grada o es arena, o es el pitcher o el batter, ¿no? Entonces así eliminaba. Y a medida que iba subiendo, iba reorganizando y haciendo poniendo grupos de regiones que estaban contiguas. Lo interesante de este proyecto, para mí, ahora que lo veo muchos años después, es que tenía muchos elementos comunes con el área de Deep Learning, porque básicamente lo que se hace en Deep Learning es muy parecido. Hay una jerarquía y lo que aprende se va pasando de un nivel al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel. Y como anécdota curiosa, en el 96, no, 97, 98, no recuerdo en qué año, yo estaba trabajando en Bell Labs como estudiante, estaba haciendo una pasantía y conocí a Jan LeCun. Si no saben quién es Jan LeCun, es uno de las figuras más importantes en Deep Learning. Y me ofreció volver a trabajar con él porque le conté que estaba trabajando en este proyecto. Desafortunadamente le dije que no. Entonces nunca trabajé con él y es una de esas cosas que uno ve en la vida y la trayectoria que les comentaba, ¿no? Si hubiera trabajado con él, no sé en qué habría cambiado mi carrera, no se sabe. Pero de todas formas, anécdota interesante. Eh, Después de la tesis, todo esto me fui a ir a Japón y trabajé en Fuji Xerox y hice varios proyectos que eran basados en interacción, un poco parecidos a los de Ana María, pero en esa época no había apps, el iPhone no existía, ¿no? Entonces todo era con webcams que se ponían en el computador. Y la idea principal de algunos de estos proyectos era coger el problema que queríamos resolver y dividirlo en problemas muy, muy pequeños. Entonces, en este proyecto en particular, la idea era usar la cámara para poder interactuar con el espacio al frente del computador. Entonces, lo que hice fue que el usuario podía definir unas cajitas, que son las que ven ahí, que dicen right up, left down. Entonces, el usuario las podía definir. Entonces, llegaba y decía, yo quiero esta cajita, solo responde a movimiento hacia arriba. Esta cajita, movimiento de arriba hacia abajo. Esta cajita, movimiento de derecha a izquierda. Entonces, si uno piensa en las cajitas, al poner varias cajas en secuencia, si yo muevo la mano de un lado a otro, activo las cajas, activo primero una, luego la otra, luego la otra. Entonces la idea es que con estas unidades de interacción muy simples, yo podía detectar, eh, ¿cómo se dice? Gestos muy complejos. Básicamente,
haciendo como el layout de las cajitas. Y lo interesante de este proyecto era que en esta época, en el 2000, era el 2003, claro, los computadores no eran tan poderosos, no había deep learning, era más difícil hacer computación en tiempo real. Pero como estaba procesando pedazos tan pequeños de la imagen, funcionaba muy rápido, funcionaba muy bien. Entonces la idea era que yo podía entrenar cada cajita para reconocer un color o una textura y el entrenamiento lo podía hacer en tiempo real. Pues ponía la cámara y simplemente le mostraba dentro de la cajita, le mostraba la mano para que aprendiera a detectar la mano, la quitaba y ya decía, esta cajita ya me sirve. Entonces hice una interfaz para poder entrenar y mover las cajitas de un lado a otro. Esto era dentro del contexto de un proyecto donde la idea era hacer salas de reuniones inteligentes, como la que ven acá que construimos en Fuji Xerox en Japón. Y la idea era tener cámaras en toda la sala y poder grabar las reuniones para después poder encontrar los videos, qué dijo quién, hacer un resumen de la reunión, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese proyecto empecé también a jugar con las cajitas y hacer que el espacio fuera interactivo. Entonces, yo pensé, bueno, si la sala de reunión ya está llena de cámaras, entonces todo puede ser interactivo. Entonces, yo podía poner una cajita y dibujarla sobre la pared, y para prender la luz solo tenía que hacer así. Y para prenderla, bajaba el brazo. Esa era la idea principal. Otro de los proyectos era, y este pues me sorprende que todavía no exista, no recuerdo si hicimos patente o no, creo que sí, pero la idea era, yo estoy sentado al frente del computador todo el día. En esa época yo decía que el computador me conocía más que mi esposa, y todavía lo creo, porque estoy ahí sentado todo el día, ¿no? Me está viendo. Entonces decía, ¿por qué no puede el computador ayudarme a decirme si mi postura es buena o mala? Si estoy todo el día sentado así, me va a empezar a doler el cuello. Entonces la idea era hacer una aplicación que le ayudara al usuario a sentarse, mejor, a sentarse con mejor postura y también ayudarle a entender cómo estaba usando su tiempo. Entonces el sistema muy simple, simplemente hacía background subtraction, que es lo que ven ahí, y clasificaba las actividades y al final del día le podía dar un informe al usuario que le decía, duró 20 años, 20 años, no, 20 minutos en el teléfono, 30 leyendo, ta, ta, ta. Curiosamente, Google Calendar hace unos días sacó un nuevo producto que le dice a uno cuánto tiempo está usando en reuniones. Entonces es la misma idea, pero visual, ¿no? Y una técnica muy, muy simple. También hago arte, estaba entre una de las cosas que hice ahí. Entonces hice un proyecto que se llamaba la Orquesta Facial. Y, y la idea era, lo que ven ahí es de una exhibición que hice en un festival de arte en Finlandia. Y la idea era que 4 personas se sentaban, así como están ahí, y al cambiar las expresiones faciales, se generaban sonidos y tocaban una canción entre los 4. Claro, esa es la idea. En la práctica, hicimos un sistema que detectaba los puntos en la cara, ¿no? Para detectar emociones. Pero ¿qué aprendí? Que para poder controlar los músculos controlar los músculos de la cara es muy difícil. Hay que entrenarse. Entonces, poder tocar, claro, la gente se sentaba y trataba de decir, bueno, ¿y cómo toco feliz cumpleaños? ¿Cómo toco happy birthday? ¿Cómo hago la nota tal? Y eso es muy difícil. Entonces, la parte principal del proyecto era que le daba al usuario cierto control, pero no era control total, de la forma que le da un piano, sino que había un nivel de aleatoriedad en la interacción que era muy interesante. Y esa parte de falta de control, la parte de la idea era que este sistema servía para mediar la comunicación entre las 4 personas. Entonces, así no hablar en el mismo idioma y no controlaran exactamente las percepciones, podían comunicarse y crear algo importante entre los 4. Esa era la idea principal. Luego fui a trabajar, bueno, me estoy saltando una cantidad de empresas porque trabajo en muchos sitios, pero trabajé en Yahoo y uno de los proyectos que hicimos era tratar de determinar si videos cortos eran creativos o no. Entonces esto nos llevó a leer textos en filosofía para tratar de definir qué es la creatividad, cómo se mide la creatividad.
y luego computacionalmente cómo se determina si un video es creativo o no. Entonces hay un artículo, de casi todo esto hay artículos donde están los detalles si les interesa. Otro proyecto que hicimos en Yahoo era con un poco más práctico, aunque de creatividad también era muy práctico, porque en plataformas como Snap, por ejemplo, la idea es que ellos quieren poner en el ranking los videos más interesantes, ¿no? Los más creativos, los que van a generar más engagement y más clics. Otra aplicación de esto que era parecida era digamos, en Netflix, uno ve los thumbnails, ¿cómo se dice thumbnails? De las películas. Entonces la idea era poder escoger cuál era la imagen representativa de un video y hacerlo completamente automáticamente. Entonces en uno de los artículos usábamos el título de la película o del texto para escoger, y en otros solamente el contenido. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo funcionaba, ¿no? Por ejemplo, acá el nuestro escogió el gato, el humano escogió una persona. Y para poder hacer todo este tipo de proyectos hay que hacer evaluación cualitativa y cuantitativa, que es bastante importante. En Yahoo también hicimos un proyecto de detectar, ¿cómo se dice?, imágenes no apropiadas para tratar el trabajo. O sea, con desnudos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas importantes en ese trabajo fue, bueno, primero fue uno de los primeros sistemas deep learning que se ejecutó a gran escala y que se puso como open source. Y segundo, que aprendimos algo muy interesante, que es que las medidas de qué es aceptable y qué no es aceptable es cultural. Pero una empresa tan grande como Yahoo, que tiene páginas en todo el mundo, lo que se mostraba se podría mostrar en Medio Oriente y en África y en Europa y en Estados Unidos no era igual. Entonces la imagen de la derecha, de pronto para Estados Unidos está bien, para un país muy conservador no está bien. Entonces la parte humana es muy importante. Y en los últimos 3 años he estado trabajando en Data que se dedica básicamente a encontrar eventos de importancia y enviar alarmas de estos eventos, sobre todo para temas de rescate y de emergencia. Entonces ahí hemos hecho bastante trabajo mezclando imágenes con texto, generando texto, y esto creo que merece una charla completa. Entonces voy a saltar, porque ya veo que se me está acabando el tiempo, pero en cuanto a inteligencia artificial, si miramos la definición, es la habilidad de aprender basado en razonamiento. Con solo leer la definición, nos damos cuenta rápidamente que los sistemas de inteligencia artificial que existen hoy en día no son inteligentes, no tienen nada de inteligentes, no existe la inteligencia artificial. De hecho, la idea de Alan Turing era la imitación, o sea, era que la persona piense que el sistema es inteligente, no que el sistema sea inteligente necesariamente. Y la verdad es que los sistemas de hoy son muy buenos en engañar a los humanos. Uno de los primeros era ELIZA, en los años 60, que era básicamente, eran simples reglas y la gente pensaba que era una persona con la que estaban conversando, y funcionaba muy bien, con reglas bastante simples. Entonces, la inteligencia artificial, ¿dónde se puede aplicar? Cualquier parte donde haya patrones repetitivos y donde la predicción sea importante, pero lo importante no es que puedan imitar a los humanos, sino que los computadores pueden ser mucho mejor que los humanos, ¿no? Eso es lo importante. Y como les decía antes, la carrera ha cambiado y ahora como ingenieros de verdad tenemos que pensar en el diseño, los algoritmos, los usuarios, el contexto sociocultural y cómo afecta personalmente a las personas. Y esto es a lo que yo me refiero como Human-Centered Computing, y en esto yo hablando más de 20 años. Y es esa intersección entre todas estas áreas. Entonces es importante mezclar los métodos cualitativos y cuantitativos para tener éxito. Es mucho menos sobre los datos y más sobre el comportamiento humano. Interacción y diseño son súper importantes, y en todo lo que se hace, sobre todo en inteligencia artificial, hay que segmentar, experimentar, hacer pruebas, innovar y seguir. Es un ciclo. Por eso le decía que la forma de desarrollar software está cambiando y va a cambiar totalmente, porque en la tradicional
se hacía, digamos, se hace un nuevo feature y se hace y ya. Cuando se piensa en inteligencia artificial, hay que estar continuamente evaluando el modelo y mejorándolo. Entonces, sobre el comportamiento. Lo que sigue hacia el futuro, yo creo que es lo que llamo yo small data, que es cosas más individuales. Y digamos que los challenges importantes siguen siendo lo mismo, ¿no? El valor de la información, la estructura social, porque todo lo hacemos dentro de un contexto social, interacción, cómo se transfiere este conocimiento y el efecto que tiene. Y el papel de la tecnología, claro, sigue aumentando, de los datos sigue aumentando, y desafortunadamente la cultura parece que va disminuyendo porque se asume que las ciencias de la computación son neutrales y no es así. O sea, que discretizan la cultura y todo queda igual. Y esto no es real. Y hay que pensar en el contexto colombiano, en el contexto africano, en el contexto de todo. Entonces, parte de esto es conocer a los usuarios, entender qué hacen, por qué, cómo lo hacen y quiénes. Entonces, en cuanto a aplicaciones futuras, ya estamos viendo muchas de estas en todas las áreas, integración en todo, datos en todas partes. Esto del metaverse de Facebook, a mí personalmente no me sorprende porque llevo años hablando de lo mismo, en el sentido de que cada día estamos digitalizando más y más y más. Si miran los datos de sensores, el número de sensores que obtienen información a nivel del mundo va así. Y los números son impresionantes. Entonces va a llegar el día en que todo va a tener un sensor y todo va a tener va a pasar a los temas digitales. Entonces, me quedan solo dos. El trabajo de Maslow me encanta porque habla mucho de las necesidades, entonces lo recomiendo siempre, que la gente lo lea y lo entienda y trate de aplicarlo a su propio contexto, así sea creando un producto, un algoritmo, lo que sea. Y en términos de inteligencia artificial, yo creo que lo que estoy viendo es una convergencia entre los sistemas neuronales y los simbólicos, los knowledge graphs, todo lo que tenga que ver con conocimiento simbólico, y todo lo que tiene que ver con human in the loop. Y no solamente en crear esos modelos, sino en las interacciones que tenemos. O sea, si no lo sabían, uno de los problemas graves de los self-driving cars es que no han logrado integrar lo que hace el humano con lo que hace el vehículo. Porque en el vehículo en un momento no sabe qué hacer y no le puede pasar el control al humano si le quedan solo 2 segundos para tomar una decisión. El cerebro no es tan rápido. Entonces, ¿cómo se hacen esas negociaciones de cambio de control de humano a máquina y viceversa? Y eso es todo.